todos. Pues vamos a empezar a darle seguimiento a la clase. Me regalan nada más al final unos 10 minutitos para platicar acerca de cómo vamos en el semestre y empezar a perfilar pues ya nuestro semestre, cómo vamos, ¿no? Ok, doctor. Ok, doctor. Okay. Sí, adelante, chicos. Bueno, buenas tardes. Ya para terminar con lo que es el síndrome de Guillain-Barré, pues nos quedamos en la parte de la fisioterapia. En especial, pues nos vamos a enfocar un poco en lo que es la fisioterapia respiratoria, perdón. Bueno, aquí los principales riesgos que vamos Kiara, a casi tener no te con un escuchas, paciente. Ok, espérame. ¿Ahí? Ándale, ya. Sí. Bueno, gracias. Bueno, entre los riesgos que vamos a tener en un paciente con síndrome de Guillain-Barré, pues van a ser la atelectasia, la hipoxia, las neumonías, la sobreinfección y el embolismo pulmonar. Esto pues porque está relacionado principalmente con la enfermedad que es de tipo ascendente, lo cual nos puede inmovilizar los músculos de la respiración. Para esto es importante realizar cambios posturales en el paciente. Estos cambios se deben realizar cada 2 horas con la finalidad de movilizar las secreciones que se van a encontrar en las diferentes partes del pulmón. La posición más favorable pues va a ser la de cúbito lateral. Sin embargo, aquí vamos a encontrar una dificultad que es la que pues el paciente va a estar asistido con un respirador de presión positiva intermitente con una cánula de traqueotomía, lo cual nos va a impedir un poco movilizar al paciente. Sin embargo, es necesario realizar esto pues para prevenir algunas infecciones. También si se aparece un tipo de reflejo que es el mecanismo de la tos, estas secreciones deben de ser retiradas para evitar suspiración. Los que nos va a ser realmente útil van a ser las vibraciones y la compresión elástica, sobre todo pues en lo que es la parrilla costal, lo que pues son las costillas y parte de la médula espinal. Y pues también esto se va a aplicar hasta que la musculatura respiratoria pueda cumplir completamente su función. Sin embargo, tenemos que, debido a la parálisis y la fatiga precoz, aún no se puede poner una enseñanza a la respiración como tal, sino que solamente se va a entrenar para que el paciente trate de evitar las aspiraciones invasivas. ¿Le puedes dar siguiente, Bárbara? Bueno, vamos a también mantener la circulación y favorecer el drenaje. Para esto se van a realizar este tipo de tratamiento y nos vamos a enfocar en evitar lo que es la estasis venosa, los edemas por inmovilización y el tromboembolismo. Entre las medidas que vamos a encontrar, pues van a ser las medidas de contención, la cual se basa en vendajes y medidas de compresión ascendente, y estas son necesarias cambiarlas una vez al día. Y también menciona que se debe dejar unos intervalos de descanso, es decir, que no se deben de poner en cierto tiempo para que no comprima tanto la piel. También manejaba la masoterapia circulatoria, como ya lo habíamos visto en otras exposiciones. Este se mencionaba que va a ser de sentido ascendente y lento. También vamos a usar lo que es el drenaje linfático manual. Esta se va a aplicar, bueno, esta se va a empezar a realizar en una posición de cúbito supino, y lo que mencionaba, creo que debíamos de tener cuidado, era sobre las constantes cardíacas. Bueno, mencionaba que el paciente al realizar esto podría resultar hipertenso o taquicárdico.
Y por último tenemos la elevación postural, sobre todo de los miembros inferiores y pues de los miembros superiores. Estos se van a apoyar sobre almohadas y también se pueden utilizar distintos puntos de apoyo para mantenerlas elevadas. Bueno, y tenemos que estos tratamientos no son eficaces por sí mismos, sin embargo, la suma de todos ellos y la constancia es lo que nos va a resultar eficaz para que el tratamiento pueda ser óptimo y el paciente pueda mejorar. Siguiente. Bueno, para la fisioterapia en la fase de estabilización se va a dividir en 3 puntos principales. El primero va a ser el mantenimiento musculoarticular y vamos a tratar de reducir lo que es la sensación de calambre. Para esto se van a realizar movilizaciones pasivas en un rango completo y se deben realizar 3 veces al día. En lo que nos vamos a enfocar va a ser el trabajo de la extensión de la cadera y este se va a realizar en decúbito lateral. También se va a aplicar movimientos sobre el hombro que podría estar rígido y sobre todo nos vamos a enfocar en lo que es la cintura escapular. También se debe de prestar atención especialmente a los pies y las manos, ya que se ha visto que son los últimos en recuperarse y al no recuperarse pueden tener ciertas restricciones en las actividades del paciente, las cuales son importantes. También se deben de realizar el estiramiento completo de los músculos poliarticulares mediante las posturas mantenidas y mencionaba sobre la cinesiterapia, el cual nos va a ayudar a activar los músculos no afectados, pero tampoco también nos va a ayudar en no fortalecer en aquellos grupos que no se encuentran tan afectados. Lo que se busca aquí es prevenir desequilibrios musculares, sobre todo de los agonistas y los antagonistas, y lo que nos pueda conllevar un desequilibrio estructural. En la flexocadera vamos a evitar restricciones de los aductores y del psoas y necesitamos incidir sobre los extensores los extensores y en el glúteo medio, lo cual va a ser importante para la marcha posterior del paciente. En la del codo vamos a buscar una actividad extensora, sobre todo aquella que pueda fortalecer al tríceps, y en los movimientos interfalángicas vamos a buscar la extensión y la posición típica de los flexores de los dedos y la oposición excesiva del pulgar. Siguiente. Bárbara, ¿le puedes dar a la siguiente? Bueno, mientras se cambia, el otro punto importante de la fisioterapia en la fase de estabilización es evaluar la sensibilidad superficial y pues motivar también darle un tratamiento especial a la sensibilidad superficial. Para esto se va a dividir en 3, que es la sensibilidad táctil. Aquí se va a empezar a estimular con un trozo de algodón o un pincel. Aquí se va a empezar a tocar al paciente en forma sucesiva y ordenada, pero se va a realizar en distintos puntos de la piel sin ejercer una presión. Lo que le vamos a preguntar al paciente es la sensación que está sintiendo o que tiene y cuántas veces ha sido tocada por el algodón o por el pincel. También mencionaba que se podía realizar esta prueba con el compás de Weber. Y esto nos va a permitir conocer pues la capacidad de separar los dos estímulos táctiles en 2 puntos distintos. También se va a evaluar y empezar a estimular la insensibilidad dolorosa y aquí se mencionaba que se va a realizar con una punta de una aguja. Por su parte, la sensibilidad térmica, pues aquí se va a explorar la sensibilidad del frío y del calor y se van a utilizar 2 tubos de ensayo. Uno va a contener agua caliente y el otro va
a tener agua fría y también se va a poner en dos, bueno, se va a poner primero uno frío y después otro caliente, pero en diferentes partes de la zona a evaluar. Siguiente. Ya para terminar con la fisioterapia en la fase de estabilización, pues tenemos el tercer punto, que es la sensibilidad profunda. Aquí vamos a evaluar la sensibilidad a la presión o lo que es la varestesia. Y aquí vamos a hacer presión con un dedo y también se le va a preguntar, como en otras ocasiones, qué parte del cuerpo se está tocando y cuántas veces. La intensidad que sintió el toque, si fue pues superficial o si fue o si lo sintió profundo. También vamos a evaluar la sensibilidad vibratoria, lo que es la palestesia, y aquí se va a utilizar el diapasón en una eminencia ósea, perdón. También vamos a evaluar lo que es la sensibilidad de la apreciación de los pesos, o también conocida como barognosia. En este es importante tener los objetos de igual forma, pero que sean de distinto peso. Deben de tener pues la misma forma y el tamaño para que el paciente pueda discriminar más por su peso pues que por su tamaño. En el sentido de las actitudes segmentarias, aquí vamos a mover un segmento articular del cuerpo sin que el paciente esté mirando. Lo vamos a mover de la articulación del paciente, perdón, sin que éste esté mirando. Posterior a este, le vamos a preguntar en qué posición quedó o si nos puede reproducir la posición de la forma en la que quedó la articulación. Y por último, tenemos la sensibilidad dolorosa profunda, la cual aquí vamos a encontrar la compresión de los músculos y de los tendones. Mencionaba que en el caso de los músculos solamente es comprimir ligeramente lo que es la masa muscular y en el caso de los tendones se debían de pellizcar. Y por último tenemos el pronóstico. ¿Le puedes dar al siguiente? Bueno, ya para terminar con el pronóstico, tenemos ciertos factores que se van a asociar a un mal pronóstico para la recuperación del síndrome de Guillain-Barré, los cuales nos van a incluir pues la edad avanzada, un inicio rápido que este sea menor a 7 días antes de la primera manifestación clínica. También se va a tener como mal pronóstico la debilidad muscular severa, la necesidad de apoyo ventilatorio, una reducción de la amplitud de la potencia motor distal mayor al 20%, menor al 20%, y lo puse mal. Y también se mencionaba como un mal pronóstico tener una enfermedad diarreica. Bueno, entre otros tipos de pronóstico, tenemos que el 84% de los pacientes se puede poner de pie a un año del diagnóstico y el 80% puede caminar de forma independiente a los 6 meses después del diagnóstico. Sin embargo, por ejemplo, aquí también mencionaba que el 60% de los pacientes recuperan la fuerza total en un año, pero sin embargo, de este 60%, el 14% persisten con problemas severos y también tienen problemas pues persistentes. Lo que nos indica un mal pronóstico es de que el 5 al 10% aún dependen de ventilador y la tasa de mortalidad es del 4 al 5% de las personas que lo padecen y eso se atribuye principalmente a los problemas respiratorios. Y menor del 2%, perdón, van a desarrollar alguna poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Pues hay que recordar que el síndrome de Guillain-Barré pues es aguda y esta se puede transformar en una enfermedad crónica. Siguiente.
Bueno, ya para terminar ahora sí, pues por conclusión tenemos de que el síndrome de Guillain-Barré pues es una polirradiculoneuropatía desmielinizante de inicio agudo. Tenemos que su etiología pues es desconocida, aunque se sabe que tiene que ver un proceso autoinmune a partir de un proceso infeccioso, tanto del sistema respiratorio o también puede ser del sistema gastrointestinal. Esto pues van a atacar por medio de algo que se llama mimetismo molecular a las células de Schwann o las células axonales. El microorganismo que se asocia con mayor frecuencia a este tipo de síndrome pues es Campylobacter jejuni y el diagnóstico más importante para su diagnóstico es el criterio de Asbury. La incidencia podríamos dejarla en que es de 1 a 2 personas afectadas por cada 100,000 y la principal afección es la parálisis flácida que pueden comprometer pues, los músculos de la respiración. La terapia se va a incluir un programa tanto de movilidad y también la fisioterapia pues va a ser la estabilización de la sensibilidad tanto superficial como profunda. Y pues esa es la conclusión y lo que sigue son las referencias. Y pues sería todo por nuestra parte para terminar lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Ok, ¿alguna duda, chicos? Los demás compañeros. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, nada más para agregar un poco a la explicación que ya dieron sus compañeras. El síndrome de Guillain-Barré, pues bueno, los highlights o los puntos importantes que ya mencionó su compañera, pues algo de lo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré es que es súper importante que el paciente en cuanto empiece, o sea, la verdad que el síndrome de Guillain-Barré cuando les da, sobre todo a los pequeñitos, es una enfermedad muy aguda, o sea, en cuestión de unas horas el paciente empieza a perder la marcha y es algo como tan abrumador para la familia que rápido van a ir al hospital, ¿no? Rápido van a ir. Entonces, aquí en Sonora, curiosamente, es uno de los estados que más incidencia tiene en síndrome de Guillain-Barré y sobre todo en pequeños. ¿Por qué todavía no está bien como determinado? Algunos pediatras ahí en el IES están haciendo investigación como para descubrir por qué el estado de Sonora tiene un poco más de incidencia en comparación de otros estados. Entonces, en cuanto al tratamiento, les digo, tiene que ser de inmediato, ¿no? Tiene que ser de inmediato, es un tratamiento que sí tiene que ver, su pronóstico sí depende mucho del tratamiento, ¿no? Es tratamiento dependiente y sobre todo la prisa en la que se da, la que se diagnostica. La verdad que hacer un diagnóstico en Guillain-Barré no es tan difícil, no es muy difícil porque la clínica es muy evidente y muy, como les digo, muy aguda. Y pues en un hospital, en un buen hospital de tercer nivel, rápido se va a diagnosticar, se requieren hacer todos estos estudios que ya se mencionó. Y pues, inmediatamente empezar con el tratamiento de la inmunoglobulina, ¿no? Que realmente es el único que puede tener como que una certeza en el buen pronóstico de la enfermedad, ¿no? Si no lo das en un buen tiempo, la posibilidad de recuperar marcha o más bien de retomar pues tus actividades de la vida diaria lo antes posible es muy poco, ¿no? Paciente que no se trata o que se trata con otro tipo de enfermedad, ¿no? Eso puede pasar mucho en los pueblos, ¿no? Que el paciente, y es donde más se llega a dar, ¿no? En los pueblitos. ¿Por qué? Porque hay mucha infección por Campylobacter jejuni en los pueblitos, ¿no? Entonces, se llega a dar allá, si no se da un diagnóstico inmediato, este paciente va a quedar con secuelas, ¿no? Si tú le das el tratamiento inmediato, las secuelas van a ser casi imperceptibles.
o casi no va a requerir pues de un tratamiento. ¿Por qué? Porque rápido se va a limitar el daño cuando empiece pues esta reacción inmunitaria hacia nuestros neuronas, sobre todo pues a nivel de la mielina, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante que se tienen que quedar. La otra, que el tratamiento en rehabilitación tiene que ser de inmediato también. O sea, casi le están aplicando el proceso, perdón, el tratamiento antiinmunitario o antiinflamatorio. Y casi es pedir interconsulta a rehabilitación. ¿Para qué? Para que el rehabilitador vaya, evalúe y pues haga la primera fase del tratamiento en rehabilitación que se trata del tratamiento para prevenir síndrome de reposo prolongado. Esto es uno de los principales diagnósticos que causan secundariamente un diagnóstico de un síndrome de reposo prolongado y con todas sus complicaciones, ¿no? Inmediatamente posicionar al paciente, inmediatamente la movilización, inmediatamente las electroterapia, las medidas de terapia física, electroestimulación, estimulación táctil, para que el paciente trate o busquemos que no pierda tanto la funcionalidad. Una vez que el paciente haya salido de la fase aguda, otra cosa muy importante que se me ha mencionado, los tipos, ¿no? Los tipos de Guillain-Barré, que ya nos los mencionaron también, sobre todo la variedad Miller-Fisher, es de las más complicadas y de las que tienen más consecuencias en rehabilitación, es lo que más nos llega a nosotros, ¿no? Las otras llegan, pero casi es la fase aguda o subaguda y luego lo sacamos, pero la Miller-Fisher casi siempre quedan con nosotros años, ¿no? En tratamiento hasta que logran la marcha. Entonces, el paciente con síndrome de Guillain-Barré lo vamos a atender tanto en la fase aguda en el hospital, en la fase subaguda cuando está queriendo salir del hospital y en la fase crónica cuando una vez en la parte ambulatoria, ya una vez que el paciente salió, allá lo vamos a estar atendiendo también y va a estar viniendo a nuestro servicio para recibir manejo a nivel de terapia física, ocupacional, dependiendo el grado de evolución y la ascendencia que llegó la inflamación neuronal, pues también puede ser que esté un terapeuta de lenguaje para cuestiones de deglución o para cuestiones de lenguaje si en dado caso el paciente. Es rarísimo que pase esto de la alteración en el lenguaje, pero sí llega a pasar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento de un paciente con Guillain-Barré? Primero que nada, en el caso de cuando hay alteración de la sensibilidad, pues la sensibilidad. Punto número 2, la movilidad articular. El punto número 3, evitar la atrofia muscular e incidir en la hipertrofia, la marcha y las actividades de la vida diaria. Es como que el conjunto. Estos pacientes normalmente no tienen ninguna afectación neuronal, cerebral, no tienen ninguna afectación facial. Es rarísimo que llegue a pasar. Llega a pasar, pero es muy raro. Entonces, esos son como que los 5 áreas donde nosotros tenemos que o los 5 objetivos de tratamiento que nosotros tenemos que dar al paciente con Guillain-Barré. Cuando ya vaya avanzando, por supuesto que tenemos que ir adaptando. En el caso de un pequeño, pues por supuesto que junto con todo esto que les estoy diciendo de mandarlo al terapeuta físico, al ocupacional, al de lenguaje para la cuestión de deglución, también es importante mandarlo al maestro de deportes. ¿Para qué? Para que empiecen a trabajar también la hipertrofia muscular desde una perspectiva de deportes, obviamente tomando en cuenta en qué deporte le agrada al paciente. Y otra es la rehabilitación escolar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la readaptación para volver a entrar a la escuela con las adaptaciones que el niño requiera, en el caso de un pequeño. En el caso de un adulto, pues sería la rehabilitación laboral, dependiendo cómo quede el paciente, con qué tipo de secuelas. Hay que evaluar si el empleo del trabajo, cuáles eran sus funciones principales ahí y ver la posibilidad y dictaminar si el paciente está apto todavía para continuar ese trabajo o tienen el jefe o bueno, el patrón pues tendrá que de alguna manera cambiar de puesto, ¿no? Cambiarlo de puesto a uno que tenga y pues para eso también lleva todo un proceso de evaluaciones de aptitudes
y determinar el tipo de trabajo que puede realizar de acuerdo a su perfil profesional. Eso es una. Y la parte de nutrición también súper importante, no me la dejen al lado, ninguna de las patologías que están viendo aquí han puesto nada de nutrición, ¿eh? Entonces les encargo mucho que siempre evalúen la parte de nutrición desde el punto de vista alimentación y desde el punto de vista complementación. A mí me encanta que siempre todo paciente, todo padecimiento tenga de base un tratamiento en nutracéutica, ¿sí? Para que podamos como entender un poquito cómo poder ayudar a los pacientes, aparte del tratamiento alopático, aparte del tratamiento quirúrgico, invasivo que se le tiene que hacer al paciente, pues hay que considerar la nutracéutica también. En el caso de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, casi siempre quedan con problemas o de deglución en el caso de los que son muy elevados, o también si no tienen problema de deglución, tienen problemas intestinales de absorción. Por lo tanto, es súper importante llevar una buena alimentación. Pues para eso, pues pide una interconsulta cada nutrición, el dietista o médico internista que sepa manejar la nutrición y pues que le dé el tipo de dietas o las combinaciones de alimentos necesarias para él. ¿Cuáles son los principales macronutrientes que va a requerir? Pues prácticamente tiene que ser mucha proteína como principal, la grasa y los carbohidratos normal, pero proteína va a requerir mucho. El paciente con Guillain-Barré pasa por un proceso de atrofia muscular importantísima porque pasa mucho tiempo sin acostado, perdiendo la capacidad de la gravedad. Entonces eso genera atrofia. También pues el hecho de no mover las extremidades o los músculos en general no genera una contracción. Eso también nos genera como tal atrofia y pues bueno, va muy lento, ¿no? Entonces para poder que nosotros en rehabilitación podamos aprovechar bien ese fortalecimiento tanto en terapia física o más adelante en los deportes, se requiere de una complementación de proteínas. Siempre les recomiendo mucho el suero de leche. ¿Por qué? Porque el suero de leche es de las proteínas mejores absorbibles, más absorbibles y que también tiene una mejor captación dentro del músculo. Junto con esto, para que haya una mejor absorción, casi siempre se suplementa con el omega 3, ¿no? El omega 3 es una de las proteínas. Esto también, pues de una vez se los paso al costo. Las personas que quieran generar musculación por lo que ustedes quieran, físico-constructivismo y demás, la mejor proteína que es para esto es la proteína suero de leche y el omega 3, ¿no? Como en conjunto para que puedan funcionar. Solitos la suero de leche no funciona tan bien, sí funciona, pero no tan bien como cuando le pones el omega y viceversa, ¿no? Entonces, súper importante la combinación de ambos productos para que el paciente con Guillain-Barré pueda recuperar más fácil y sobre todo aproveche mucho más la terapia física de fortalecimiento y los deportes, ¿no? En el caso de la micronutrición, ya les mencionaba el omega 3, súper importante el magnesio y el calcio, porque los pacientes también por la ingravidez que manejan y la poca movilidad se descalcifican sus huesos, entonces llegan a caer en osteopenia. Por lo tanto, súper importante manejar estos dos. Y en el caso de la absorción, para mejorar un poquito la absorción, recordemos que estos pacientes casi siempre están relacionados con una infección intestinal por Campylobacter jejuni. Es súper importante y se ha visto en los últimos estudios científicos el uso de probióticos, ¿no? Los probióticos también ayudan mucho a la absorción proteica y a la absorción vitamínica, por lo tanto, pues es que hay que ayudar. Aparte que la disbiosis es un padecimiento que ahorita muchos pacientes que pasan por procesos infecciosos intestinales o por mucho tiempo de mala alimentación, pues por diferentes problemas, hospitalización, problemas de deglución o cualquier situación que caracteriza el síndrome de Guillain-Barré, pues es importante que reforcemos nuestra flora bacteriana con probióticos, ¿no? Los más utilizados, pues es los probióticos. En el caso mío, pues yo utilizo los probióticos de Usana o también el Sinoverase, ¿no? Son como que las dos marcas que más utilizo y que me dan muy buenos resultados. En el caso de
del magnesio calcio, pues casi siempre que vayan acompañados de la vitamina D. El paciente con síndrome de Guillain-Barré, por todas las situaciones que pasan, el problema y toda esta cascada inmunitaria que aparece, tiende a tener bajos niveles de inmunidad. Por lo tanto, pues, súper importante que ustedes consideren la vitamina D. La vitamina D, el paciente, aparte de Guillain-Barré, casi siempre pues está en casa o encerrado en el hospital. Por lo tanto, la vitamina D también tiende a bajar bastante porque no estamos expuestos al sol. Por lo tanto, pues es súper importante la vitamina D para funciones neurológicas, para funciones inmunitarias y para funciones osteoarticulares, ¿no? Entonces, súper importante que venga esa combinación magnesio, calcio y vitamina D. Y la vitamina C, pues bueno, para efectos de circulación y para efectos de reparación tisular, ¿no? O sea, aparte que nos sirve como antioxidante, el paciente con Guillain-Barré sufre de muchos procesos oxidativos por el estrés que maneja dentro del hospital, por el estrés de no poder movilizarse y pues bueno, todo esto que les he mencionado. Por lo tanto, la vitamina C junto con la coenzima Q10 para mejorar la función cardiovascular, pues le va a ayudar. Recordemos que el paciente con síndrome de Guillain-Barré se caracteriza mucho el síndrome de reposo prolongado. Por lo tanto, estos pacientes requieren de una nutrición en verdad súper adecuada, tanto como el como el tratamiento nutricional que nos pueda dar el nutricionista o el nutriólogo, pues, como la parte de complementación alimentaria, ¿no? No se olviden nunca de la complementación. De nada nos va a servir en verdad que des inmunoglobulina, de nada nos va a servir que nos quedemos a tratamiento esteroideo con todos los efectos secundarios que estos traen y no complementemos en su alimentación. En verdad que apuéstenle mucho a la nutrición de nuestros pacientes crónicos degenerativos y en verdad, o procesos así agudos hospitalarios, y en verdad van a ver que sus pacientes van a mejorar muchísimo más, ¿no? Bueno, y por supuesto, pues ya todo lo demás, el deporte para ellos es muy importante, cualquier deporte, obviamente ningún deporte que lo pongan en riesgo. El principal deporte que yo te puedo recomendar para un síndrome de Guillain-Barré, una vez que tenga buena estabilidad del paciente, es la natación, el yoga, los pilates y como básico, ¿no? ¿Por qué? Porque son deportes donde generas mucha musculación, pero no hay impacto articular. Recordemos que los pacientes traen atrofia y traen hipotonía. Por lo tanto, si tú lo pones a jugar fútbol, béisbol, básquetbol, corre mucho riesgo de fracturas por la osteopenia que tiene, corre mucho riesgo de luxaciones por la hipotonía y por la laxitud ligamentaria. Y aparte, pues la fuerza no la tiene suficientemente para poder soportar cualquier tipo de impacto, ¿no? El correr, la bicicleta también la pueden utilizar. El correr en un principio no, hasta que ya una vez haya avanzado más y que su fuerza muscular por lo menos se encuentre en un 4 para arriba, 4 o 5, entonces sí, el paciente ya lo pudiéramos manejar en la carrera, pero antes no. En un 3, en un 2, pues por supuesto que no, pero en un 3 todavía no lo podemos hacer correr. Te recomiendo, como te digo, la natación en primer lugar, yoga o los pilates en segundo lugar y ya por último el ciclismo. Todo lo demás no lo puede hacer hasta que se encuentre en un 5. Todo lo que sea deporte de impacto hasta que se encuentre en una escala de Daniel 5, ¿no? Entonces, y pues ya con eso prácticamente pues evalúas. ¿Cuánto es el proceso normal de un tratamiento de Guillain-Barré? Pues el síndrome de Guillain-Barré, más o menos, el tratamiento hospitalario puede ser de 5 días hasta 1, 2, 3 meses, dependiendo el grado de inflamación que generó o la variedad del síndrome. Pero promedio, un paciente está desde los 5 días hasta los 2, 3 meses. Ese es como que el rango común que se maneja de estar en el hospital. Una vez saliendo, dependiendo también ahorita voy a decirle a Dani, dependiendo del grado ¿cómo se llama?, de afectación que pudo haber tenido este paciente. El tratamiento en rehabilitación también va promedio mínimo, son 6 meses de tratamiento. 6 meses, menos no.
de 6 meses hasta 3, 4 años, dependiendo del grado de afectación muscular que llegue a tener ese paciente. En el caso de los pacientes, y algo que no estoy tan seguro, creo que sí lo mencionaban, la parte de rehabilitación pulmonar o respiratoria también es súper importante cuando llegamos a tener esta variedad que afecta los músculos respiratorios y pues súper importante la interconsulta con ellos, ¿no? Pues en general ese es el manejo o la visión de un paciente con síndrome de Guillain-Barré. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿A alguien les ha tocado conocer a un paciente con síndrome de Guillain-Barré? No. No. Yo tengo una duda, doctor. Adelante. ¿Suelen recuperarse mejor cuando les da de que a niños o adultos? Y lo otro que dijo, creo que el doctor Chávez habían dicho que había tenido Guillain-Barré y que se había recuperado muy bien. Ok, la primera pregunta otra vez, repítemela, no te entendí. ¿Quiénes suelen tener mejor recuperación? Si cuando es a menores o ya adultos. La recuperación, dependiendo. Los adultos normalmente no les va tan mal. Te digo, va a depender mucho de la variedad, ¿eh? La variedad es como que lo que más te va a dar y la rapidez con la que se les da el tratamiento con inmunoglobulinas, ¿no? Estas dos cosas es como que lo principal. En el caso de los niños, la verdad los niños, por ser niños, sí les afecta un poquito más. O sea, sí, en el caso de la rehabilitación pediátrica vemos casos que los pacientes pediátricos tardan más en recuperarse que los adultos. Los adultos, sobre todo los jóvenes, se recuperan muy bien. Pero los adultos mayores, arriba de los 60, 70 años, ellos sí también tardan mucho. Afortunadamente los abuelitos no es tan común que les dé. Es como los picos mayores, son como que en la edad infantil, antes de los 15 años, y como alrededor de los 40, 30, 40 años, es cuando también otro pico común de los que dan, ¿no? Y la segunda me decías que un doctor le había dado, algo así. Pues sí han mencionado que el doctor Chávez le dio Guillain-Barré, no sé qué tan cierto sea, pero pues se ve muy bien. Sí, te digo, no es tan común, o sea, no es una enfermedad tan común, así como que vas a ver una gripa o vas a ver una esclerosis múltiple, no es tan común, pero sí de vez en cuando. Yo en mi estancia hospitalaria, en mi internado, pues cuando yo estuve en el internado, me habrán tocado unos 4 casos nada más en todo el año. O sea, no es tan común. Y después de eso, ya en rehabilitación, aquí en el Teletón, pues sí, me ha tocado muchísimos casos. O sea, aquí sí llegan muchos, porque precisamente, pues Teletón es como el lugar donde terminan. Después de salir del hospital, aquí es donde vienen y terminan. Y es como aquí en Teletón, pues nosotros somos un centro de acopio de pacientes, ¿no? Un centro de referencia, por lo tanto nos llegan. Sí, ahorita por lo menos te puedo decir que aquí en el CRIP llegamos a tener unos 10, 15 en tratamiento de Guillain-Barré. Y pues llega 1 o 2 al año y cada 2, 3 años salen ellos, ¿no? Entonces es como que lo común. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, adelante. ¿Qué tan pues común es el dolor pues bastante severo, por decir, a nivel lumbar en los pacientes con Guillain-Barré? Fíjate que el dolor no es una característica del Guillain-Barré, puede pasar, pero no es o sea, no per se el síndrome de Guillain-Barré causa dolor, no crean que les duele, ¿eh? Nada más es una parálisis. ¿Por qué llega a doler la espalda en el caso de los pacientes con Guillain-Barré? Es por ¿cómo te diré? Como hay una hipotonía, los huesos de la columna lumbar, sobre todo, se llegan a rectificar. Entonces llegan a tener como mucha tensión porque están soportando como el peso del cuerpo sin una musculatura, porque no tenemos tono, o sea, no hay tono en el paciente con Guillain-Barré. Entonces, eso secundariamente genera dolor. Incluso puede generar dolor a nivel articular, en rodillas, en cadera, en la espalda, en los hombros. ¿Por qué? Porque los músculos, como pierden su función, quedan atónicos. Entonces, el peso corporal, pues lo sostienen los ligamentos. Y eso es lo que genera dolor. O también, de repente, pues ese cambio de postura, al tener una lordosis, por ejemplo, lumbar normal,
pues se rectifica. Las carillas articulares, por ejemplo, la presión que existe entre las carillas articulares de las vértebras puede causar pues ese dolor característico en los pacientes con Guillain-Barré, pero no es secundario al Guillain-Barré, sino es por las alteraciones posturales. Sí, me imagino que era eso porque en el hospital a cada rato nos pedía que lo moviéramos y de hecho tenía como, creo que era un EVA de 8 o 9. De hecho, el paciente es maestro de ahí de medicina del Unison y nos llevó hace muy poquito por Guillain-Barré. Y sí, de hecho se le tuvo que administrar morfina porque ya era muy insoportable. Ah, caray, no, pues sí le fue mal. Sí, el dolor, te digo, sí hay que tratarlo con analgésicos opioides normalmente cuando no llega a ser tolerable. Digo, se hace toda una clínica del dolor, empezando por lo más básico, desde los analgésicos no esteroideos, opioides y demás, ¿no? Entonces, así es como se puede tratar, pero la verdad, o sea, para no entrar en detalles con tanto dolor para analgésico, con los cambios de postura son súper básicos y súper importantes y con eso le quitas el dolor al paciente. La terapia física, por ejemplo, en ese caso que me mencionas del doctor que estuvo en el hospital, con haberlo cambiado de postura, ponerle compresas húmedo calientes o electroterapia tipo TENS o interferenciales, con eso se les hubiera quitado el dolor al doctor. En verdad, o sea, la verdad que la terapia física en la primera etapa, en la etapa aguda, cambia muchísimo el rumbo. Se han hecho estudios, tenemos estudios, varios ensayos clínicos donde a pacientes se les compara cuando se les hace una intervención temprana, cuando no, porque muchas veces en los hospitales no van a ver eso, No sé si en ese caso donde tú viste, Hugo, se le pidió interconsulta rehabilitación, pero muchas veces no lo hacen. Y nosotros en ese estudio demostramos cómo les va al paciente si me hablas desde la primera etapa, a diferencia que si ya me lo mandaste de forma ambulatoria, pues. No estoy seguro si tenía interconsulta con fisioterapia, pero creo que ni siquiera el propio le resultó, pues entonces se le tuvo que meter hasta un esquema de morfina. Entonces creo que ya venía muy grave. Sí, pues sí, pues no lo atendieron adecuadamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Sí, una, doctor. En los Adelante. pacientes que, o sea, cuando ya tienen una etapa avanzada y ya afecta lo que son esfínteres, cuando ya se atienden y se curan, ¿tienen secuelas en los esfínteres? Sí, la variedad más severa, que es la Miller-Fisher, esta sí llega a generar problemas en los esfínteres. Y sí, se requiere de todo un tratamiento. De hecho, tenemos un proceso de rehabilitación de esfínteres para poder que el paciente trate de recuperar la función esfinteriana, ¿no? Pero sí, la verdad que cuando ya son estas variedades y cuando ya tiene una afectación en esfínteres, ya la verdad es bien difícil recuperarlos. Entonces casi siempre se hace pues un tratamiento alternativo, ¿no? Muchos pacientes de ellos terminan en colostomía y la verdad que pobrecitos. A mí me tocó en mi rotación en Barcelona, ya en el hospital Instituto Guttmann. Es un hospital de neurorehabilitación y eran pocos los casos de Guillain-Barré que había ya en España, pero había uno que era un paciente que le dio 3 veces Guillain-Barré. Le dio a su edad infantil, le dio en su adolescencia, juventud y le dio a los 30 y tantos años. Y ya llevaba 8 años. La tercera ocasión sí lo tiró y pues ya tenía 8 años, pues que no podía levantarse, tenía colostomía, no tenía control de esfínteres, tenía que tener sonda y pues bueno, ahí le intervenimos con un proceso de cateterismo limpio intermitente, como a los lesionados medulares, ¿no? O sea, donde utilizábamos como ese proceso, pues, de rehabilitación de esfinteriana, sobre todo el vesical, y posteriormente también quisimos empezar a trabajar con el esfínter anal, pero la verdad que fue algo súper complicado, sobre todo por el tiempo de evolución. Si estos pacientes se empiezan a atender en el subagudo, en la etapa subaguda, la verdad les va muy bien porque sí hay
hay tratamientos de electroterapia anal, o sea, así como hay electroterapia para cualquier tipo de músculos, también hay para el esfínter anal. Y la verdad que los pacientes recuperan, si bien es cierto, no al 100%, pero por lo menos empiezan a recuperar la sensibilidad y pues por lo menos saben cuándo van a obrar para, pues bueno, inmediatamente acudir al baño y sentarse, ¿no? Aparte, pues que lleva toda una rutina de intestino que le llamamos, que tiene que ver con incluso tomar bebidas tibias o calientitas, masaje intestinal y también la digitalización que le llamamos, que es utilizar el dedo para estimular el peristaltismo y generar horarios para la evacuación, que son casi siempre son en la mañana y a mediodía, ¿no? Así es como se hace. Se toma un tecito caliente o agua caliente, masaje intestinal, digitalización y con eso evacúan. Y de esa manera se hace la rehabilitación de esfínteres, ¿no? Pero sí, la verdad, sí es un poco complicado, pues esto del problema cuando se da el problema esfinteriano, ¿no? ¿Alguna otra duda? Doctor, ya se nos pasaron los 10 minutos que nos había pedido. Ay, es verdad, es cierto. Bueno, mañana me regalan esos 10 minutos. Ahorita ya va a ser hora, es cierto. No me fijaba en la hora, ¿eh? Entonces, mañana el siguiente equipo, no me acuerdo qué tema les dije. A ver, jefas de grupo. Es neuropatía diabética, doctor. Ah, bueno, entonces mañana traten de hacer lo más cortito y breve posible las presentaciones para que dé tiempo de la explicación y de estar avanzando lo más que se pueda en las pláticas, ¿no? Sale, chicos, pues entonces, si no hay otra duda o otro comentario. Yo creo que no, doctor. ¿No? Bueno, no hay ningún problema. Entonces, nos vemos entonces el día de mañana a las 3 de la tarde para este tema y el equipo de taller, pues nos quedamos en la siguiente hora. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, bien. Gracias.